Pregunta 9. Según normas de la FIFA, el ancho de un estadio de fútbol debe variar desde los 45 hasta los 90 metros y su largo debe variar desde los 90 hasta los 120 metros. Un país quiere construir su estadio nacional de tal forma que su perímetro sea 320 metros. ¿Cuál es el área máxima en metros cuadrados que puede tener dicho estadio? Bien, en este caso nos dan un rango tanto para el ancho como para el largo, un rango, pero obviamente no sabemos exactamente cuánto mide cada uno de ellos. Como no lo sabemos, pues le asignaremos una variable a cada uno de ellos. Por ejemplo, pues en este caso yo le asignaría un valor x al ancho y un valor y al largo. Como es un terreno rectangular, pues por acá un x y por acá y. Bien, tenemos un dato acá sobre su perímetro. Entonces, el perímetro de esta figura es 320 metros. Pero ¿quién hace referencia a ese perímetro? Pues sería 2x más 2y, ¿no es cierto? 2 veces el largo más 2 veces el ancho. Y esto sería 320 metros de acuerdo al dato que tenemos. Si nosotros factorizamos el 2 o sacamos mitad de todas las expresiones, nos quedaría que x más y sería igual a 160. Bien, hasta ahí tenemos una relación entre x y y, una ecuación. Ahora, a nosotros nos piden calcular el área de este terreno, pero esa área tendría que ser la máxima posible. Nosotros sabemos que el área de una expresión sería el largo por su ancho o base por altura, en este caso x por y, ¿no? Insisto, como desconocemos los valores, tenemos un rango sí, pero desconocemos esos valores, pues optaríamos por utilizar dos ecuaciones. En este caso ya tendríamos una. Voy a despejar el valor de y para reemplazarlo en la segunda. Sería 160 menos x, ¿no es cierto? Y este valor lo vamos a reemplazar aquí en el área que nos piden calcular. Entonces sería x por y, pero y ya lo reemplazamos o ya lo despejamos, sería 60 menos x. Bien. Distribuyendo, tendríamos que el área máxima que quiero calcular sería la expresión 160x, ordenándolo, menos x por x sería x al cuadrado, ¿verdad? Listo. Hasta aquí creo que está, por ahí podríamos haber estado de una manera correcta. Ahora, de aquí en adelante, hay tres formas de resolver esto, ¿no? Quiero el área máxima de un rectángulo. Entonces ahí, bueno, se lo puede desarrollar de varias maneras, ¿no? Utilizando, para maximizar, analizando que sea un cuadrado. La otra manera es utilizando, como esto es una función cuadrática, pues podríamos utilizar el método gráfico, ¿sí? Utilizando el vértice de la parábola, porque se abre hacia abajo y ahí el vértice sería el punto máximo. Bueno, para ello necesitamos saber la formulita, y muchos de ustedes estudiantes no lo conocen. Entonces yo te recomendaría una técnica que he aprendido, ¿no? Que es para maximizar o minimizar expresiones matemáticas, podríamos usar como apoyo la derivada. No la derivada tan compleja, sino una derivada muy sencilla. Y aprovechando para que los estudiantes ya más o menos tengan una idea de cómo derivar. La derivada es muy sencilla en este caso, ¿no? Ahora, según bueno, para poder nosotros maximizar por teorías ya de matemática un poquito avanzada, entre comillas, pues tendríamos que hacer que la derivada sea cero, ¿no? Bueno, empecemos entonces la estrategia. ¿Cómo derivo esta expresión para poder calcular el área máxima? Lo primero que debo hacer es calcular la derivada de A, o sea, la derivada de la expresión A, o sea, del área. ¿Y cómo se deriva? En este caso, la variable x está elevado a la 1. Si yo le resto 1, se queda en 0, o sea, el x se elimina, sería 160. Menos x al cuadrado. ¿Cómo se deriva esta expresión? Tiene potencia 2. A este 2 le restamos 1. Pero, antes de restarle 1, este 2 pasa acá como coeficiente. Entonces me tendría 2. Ahora, ese exponente 2 ya no sería 2 en el x, sino sería una unidad menos, le restamos una unidad. Entonces te quedaría a la 1. Obviamente aquí ya no se escribe, ¿no? Entonces la derivada sería 160 menos 2x. Ahora, para maximizar esta expresión, diríamos que la derivada lo igualamos a 0. Entonces, para maximizar, la derivada tendría que ser igual a 0.
Eso nos quedaría que 160 menos 2x es 0. De aquí, 160 es igual a 2x. ¿Cuánto vale x? 80. Bien, ahora la pregunta es, si x vale 80, ¿cuánto valdría y? Me dirán, profesor, 160 menos 80, correcto, sería 80. Entonces el área máxima sería 80 por 80, que sería 6400. Acá es donde surge el problema. Porque si nosotros marcamos 6400 estamos en un error. ¿Por qué? Porque antes de resolverlo, nosotros ya teníamos una condición, o bueno, dos condiciones, que no hemos usado hasta acá. En ningún momento hemos usado hasta ahí las dos condiciones. ¿Cuáles son las condiciones? Que tanto el largo como el ancho tienen un rango. Entonces no lo estamos usando. ¿Debería ser la respuesta 6400? No, porque no estamos usando esas condiciones. Ahora bien, nosotros hemos sacado ya la posibilidad de x. La posibilidad de x es 80. Y la posibilidad de y también es 80. Pero acá surge la situación. ¿Cuál será? De que tanto x como y tienen una condición. ¿Cuál es la condición para x? Que sus límites están en x, que es el ancho, entre 90 y 45. Esos son los límites para x. Y para y, sus límites son 120 y 90 metros. Si nosotros nos damos cuenta y utilizamos esta expresión, en el ancho sí estaría cumpliendo, pero en el largo no está cumpliendo. Vamos a colocarle por acá. Cuando x es 80, y también sería 80. Por si alguien no sepa de dónde salió el 80, acá. 80. 160 menos 80, ahí está el 80 para el valor de y. ¿Ya? Bien, entonces voy a borrar por acá. Entonces, ahora viene la pregunta. Si no está cumpliendo para y, entonces significa que esto es incorrecto. Hasta ahí estamos utilizando la estrategia y todo, hemos calculado el área, pero no está cumpliendo las condiciones. Entonces, ¿qué podríamos obtener por qué podríamos optar? Por utilizar este rango. Ya, 80 sí cumple. Listo. Para aquí, para X, pero no cumple para Y. Porque 80 estaría por acá, ¿verdad? Entonces no está cumpliendo. Profesor, ¿y ahora qué hacemos? Ah, pues pero X tiene un rango. Y la relación entre Y y X es esta. Aquí está la relación entre Y y X. Entonces empezamos por acá. Pregunto, como X nos pudo salir 80, entonces podríamos ir, les preguntaría yo, ¿podría ser 90X? Me dirán, profesor, sí. X sí podría ser 90. Claro, en el caso de que X sea 90, ¿cuánto valdría Y? 160 menos 90, eso equivaldría a 70. ¿Cumplirá? No cumple, porque Y tiene que ser mayor o igual a 90. Entonces, continuamos. ¿Qué valores entonces aceptaría? Profesor, a ver, empecemos. ¿Qué pasaría si fuera 75? A ver, supongo. 160 menos 75 sería 85. Todavía no cumple. Y si se dan cuenta, pues si yo coloco 80 y 80 sería 6400 y sería el mayor valor de todas las alternativas. Pero, insisto, no está cumpliendo. Profesor, entonces podría darse el caso que sea 70. A ver, vamos a ver. 70. 160 menos 70, y sería 90. Y sí está cumpliendo. Porque y está en el rango de 90 a 120. Obviamente 90 sí es una posibilidad. Entonces, ¿cuál sería el área máxima en ese caso? En ese caso, el área máxima sería 70 por 90. Que esto equivale a 6300. Y alguien me dirá, profesor, pero si con 70 salió 6300, a ver qué pasaría si nosotros bajamos. Seguimos bajando. El Y va a subir. Ah, ya se dieron cuenta que va a subir. A ver, si esto vale 60, que está dentro del rango, el de acá sería 100. Profesor, Y es 100, más grande, mire, sí, pero multiplícalo, 100 por 60, 6000. Es mayor a 6300. Ah, ya no, diga. ¿Y si sigo bajando? 50. Sí, muy bien, cumple. Pero vamos a ver acá, sería 110. Claro, y se haría más grande, es correcto.
más grande sería, pero vamos al área, porque lo que quiero es el área. 110 por 50 sería 5500. El área va bajando. Entonces ya nos dimos cuenta que la respuesta en este caso, para calcular su área máxima, tendría que ser en estas dos opciones. El valor de x tendría que ser 70 y el valor de y tendría que ser 90. Por lo tanto, la respuesta sería 6300.